¿Cómo están, amigos? Muy buena tarde. Buena noche ya. Muy buena noche. Les saluda su servidor Félix Manuel Lazos Ibarra en esta emisión del Faro correspondiente a hoy miércoles 7 de septiembre del año 2022. Sean ustedes cordialmente bienvenidas y bienvenidos y le invitamos cordialmente para que si a usted le gusta este tipo de programas, este en especial, lo comparta por favor y se suscriba. Todavía me pongo un poco más pretencioso. Suscríbase, por favor, porque esto es importante para quienes nos interesan estos temas que procuramos tratar en el Faro de lunes a viernes en punto de las 8 de la noche, horario de aquí del norte de México y de la capital del país. Son las 9, es una hora después de la nuestra aquí en el norte de nuestro país. De manera que bienvenidos de nuevo. Muchas gracias también por participar a través de sus mensajes. Cuando usted quiera, puede usted mandarnos un mensaje, alguna sugerencia, alguna crítica, cualquiera que sea la razón, el motivo de su mensaje. Nosotros lo atendemos y además lo agradecemos muchísimo. Gracias de antemano por ello. Bueno, gracias también a mis compañeros, a Rubén Sosa Frausto, coordinador del Faro, y a Clara Paulina Ortiz Lazos, también nuestra editora estrella. Gracias a ambos por su importantísima participación para la buena marcha de El Faro. Bueno, vamos a comenzar, señoras y señores, con un tema que nos parece que es ineludible, que es así como hemos titulado El Faro de hoy, ah, la debacle de el PRI. El PRI que está a punto, como dijeran los chavos en su idioma muy peculiar, ya chupó faros. Todo indica que así es, que el PRI está a punto de pasar a mejor vida, aunque en su estado agónico todavía se da el lujo de decir que está en la pelea, todavía se da el lujo de decir que va a ganar la presidencia de la República en el 2024. Y claro, él se atiene, el PRI, este partido, se atiene a que está formando una alianza con un par de partidos igualmente desacreditados, igualmente en plena decadencia, que es el Partido Acción Nacional y los despojos del PRD actual. Bueno, hablemos un poco del PRI porque me parece que es interesante este tema, salvo su mejor opinión. El PRI fue fundado en el año de 1929 con el nombre del Partido Nacional Revolucionario, fundado por Plutarco Elías Calles. Luego, un poco más tarde, en 1938, fue rebautizado como el Partido de la Revolución Mexicana, el PRM, y ya a partir de 1946 es lo que conocemos ahora como el Partido Revolucionario Institucional. A lo largo de casi 80 años de existencia, el PRI ha acarreado pues muchas cosas, algunas cosas buenas, tenemos que decirlo, para no caer en la mezquindad de descalificar todo lo que es el PRI. Ha traído cosas buenas, bueno, ya estaría después de casi 80 años de existencia. El PRI fundó el IMSS, por ejemplo, el Instituto Mexicano de Seguridad Social, em, el, el Infonavit, em, ¿qué más? Algunas cosas, me cuesta trabajo, pero algunas cosas buenas ha hecho el PRI. Sin embargo, el daño que le ha ocasionado a este país rebasa con mucho las cosas buenas que haya hecho el PRI. Sobre todo en cuestión de corrupción. El PRI es un partido que hasta llegar a su derrota en el año 2000 con Vicente Fox como presidente emanado de un partido diferente al PRI y que por cierto, pues también no hay mucha diferencia entre un presidente emanado del PRI
a los presidentes emanados del PAN. Bueno, de eso nos ocuparemos un poquito más adelante, pero bueno, decíamos que en esencia el PRI en sus estatutos pues tiene cosas muy buenas, incluso comenzó el PRI como un partido de ideología de izquierda, sin duda. Pero ¿qué es lo que pasó? Que a partir de 1980, de la década de los 80, comenzó la época neoliberal que comenzó con la etapa depredadora de la economía, de la gandalle, de la garruña, de la corrupción desmedida, voraz, insaciable, de muchos de los elementos del PRI, y hasta llegar al grado de dejar en las condiciones en las que se encuentra actualmente el país y que difícilmente se podrá componer la situación en un corto lapso. Es materialmente imposible que así ocurra. Sin embargo, con el arribo de la izquierda encabezada por Andrés Manuel López Obrador, se avisora un rayo de luz, un haz de esperanza y probablemente, es altamente probable que esta situación mejore, pero para esto tendrá que pasar un buen periodo y tendrá que dársele seguimiento a la política actual del presidente López Obrador. Bueno, decíamos que a partir de 1980 comenzó el periodo neoliberal con la privatización de empresas estatales, con la venta de todos los bienes nacionales. Hemos comentado aquí en algunas ocasiones en el Faro que Petróleos Mexicanos es una empresa que es la columna vertebral económica de este país. Sin embargo, se aprovechó ese poder económico de esta empresa. México es un país petrolero con una gran cantidad de petróleo en sus entrañas, pero lo que ocurrió es que el gobierno o los gobiernos neoliberales emanados del PRI se dedicaron a, a robar, se dedicaron a implementar políticas en el manejo de esta empresa paraestatal de manera deliberada, ya digo, mal, para hacer creer a la gente que no era negocio manejar Pemex, que era una empresa que estaba destinada al fracaso. Y así fue como llegaron personas como, bueno, hay tantos nombres, pero los diferentes directores de Pemex, obviamente emanados del PRI, se dedicaron a robar la empresa, a intentar hacer creer a la gente que no era una empresa rentable y que por tanto tendría que convocar a las empresas extranjeras para que se hicieran cargo de Pemex. Afortunadamente, no lograron el cometido de quebrar Pemex y todavía Pemex es una empresa que puede recobrar su esencia como una empresa próspera, que puede proveer a la economía mexicana, la economía nacional, para salir del atolladero, del agujero económico en la que nos sumieron los gobernantes emanados de el neoliberalismo. Fue a partir de 1982 con Miguel de la Madrid como presidente de la República cuando se empezó esta etapa del neoliberalismo, y así le siguieron los que le, le, le sucedieron en el cargo. Así llegaron presidentes como Carlos Salinas de Gortari, como eh, Enrique Peña Nieto, cómo olvidar a Enrique Peña Nieto, bueno, tantos y tantos eh, gobernantes mexicanos que intentaron llevar a la quiebra al país con la aviesa intención, ya digo, de que, que las fuerzas económicas extranjeras se apoderaran de él. La corrupción fue moneda de cambio
a lo largo y ancho del país con estos personajes innombrables. Así, los personajes políticos como Roberto Borges, ¿se acuerda usted? El ex gobernador de Quintana Roo, Carlos Jan González, que pertenece a esa caterva de rufianes emanados del Estado de México, en Atlacomulco, que por cierto la sabiduría popular la bautizó como Atracomulco. De ahí surgieron personajes como Carlos Jan González, que decía que un político pobre es un pobre político. De ahí surgió de Atlacomulco también Arturo Montiel, ex gobernador de esta entidad mexicana, padrino político y tío de Enrique Peña Nieto, este personaje eh, nocivo, inmundo, que se dedicó a robar a manos llenas durante su gestión como presidente de la República, y también sus personeros, como el propio Luis Videgaray Caso, como el propio Miguel Osorio Chong, que Miguel Osorio Chong se siente que tiene las posibilidades, los méritos para ser presidente de la República. Y imagínese usted los Duarte, Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, el César Duarte Jaques, ex gobernador de nuestro estado de Chihuahua, eh, que de veras no tuvieron madre y se sirvieron con la cuchara grande en materia de voracidad corrupta. ¿Quién más? ¿A quién más mencionamos? Arturo Montiel, ya lo dijimos. Carlos Salinas, ¿cómo olvidar a don Carlos Salinas de Gortari, su hermano Raúl Salinas de Gortari, que denunció a su hermano una vez que se pelearon los dos y denunció al presidente, entonces presidente de la República, dijo eh, Raúl Salinas de Gortari en una llamada telefónica con su hermana Margarita, dijo: Carlos se robó la partida secreta, está llevándose el dinero de la partida secreta. Y eso tenemos que denunciarlo, le dijo a su hermana eh, Margarita. ¿O era Margarita? No, Adriana. Adriana, bueno, Adriana Salinas de Gortari. Eh, Carlos Salinas, que fue el padrino político de, de Enrique Peña Nieto, el, el padre de este grupo Atlacomulco, Carlos Salinas de Gortari, ya dije Arturo Montiel, en fin, una caterva de ladrones que no se saciaban con su voracidad corrupta. Ernesto Cedillo Ponce de León, que fue el alfil, el delfín del propio Carlos Salinas de Gortari, que llegó a la presidencia de la República intentando hacer creer que él estaba en contra de la política que llevó a cabo Carlos Salinas de Gortari, de tal manera que una vez entrando a su gobierno, Ernesto Cedillo Ponce de León implementó una política, según el propio Carlos Salinas de Gortari, equivocada, porque dijo Salinas, la economía estaba pegada con alfileres, y la equivocación de Ernesto Cedillo Ponce de León mandó al traste la economía, la tumbó, según Carlos Salinas de Gortari, y ocurrió el desastre, la debacle económica del país, en la que muchos mexicanos que tenían un patrimonio, que tenían sus ahorros en la banca, después de que se aprobó ese atraco descomunal contra los mexicanos llamado
FOBAPROA, en que se convirtió la deuda, eh, privada en deuda pública, en la que se salvó a muchos banqueros y se les protegió económicamente a costa de, eh, el empobrecimiento brutal de la gran mayoría de nosotros, los mexicanos. Bueno, esa fue la política económica que implementó Ernesto Zedillo Ponce de León, ese mismo político mexicano emanado del PRI, obviamente, que privatizó los ferrocarriles nacionales de México y una vez terminada su gestión, se convirtió en asesor de esta empresa que compró Ferrocarriles Nacionales de México y ahora es uno de sus principales colaboradores. A esa empresa que le cedió eh, Ferrocarriles Nacionales de México, esa misma empresa que compró esta paraestatal, bueno, pues se fue Ernesto Cedillo a fungir como uno de sus principales asesores. Así se las gastaban, así se las gastan los políticos emanados del PRI. Y luego, pues ya al final de el sexenio de Ernesto Cedillo fue cuando se dio em, el cambio de poderes. Fue cuando perdió por primera vez en su historia el PRI, que fue cuando llegó ya el Partido Acción Nacional, en mala hora, porque llegó un, un personaje que es francamente una vergüenza, Vicente Fox Quesada, que aprovechó el hartazgo del pueblo mexicano, de los votantes, y los engañó con aquella promesa que hizo pública Vicente Fox, aquella frase que estuvo repitiendo en sus mítines durante su campaña política por alcanzar la presidencia de la República, que dijo: vamos a sacar al PRI a patadas de los pinos. Y como la gente estábamos harta del PRI, muchos de los mexicanos, por supuesto, yo no me incluyo, yo no caí en el engaño, se fueron con la finta y votaron por este cuasi analfabeta Vicente Fox Quesada. Son innombrables las gracejadas de Vicente Fox a lo largo de su periodo como presidente de la República. Recordemos aquel pasaje que, pues, ya lo mencionamos hace algunos días aquí en El Faro, en el que intentó ponerse a las patadas con un monstruo, esto dicho en el mejor de los términos, de la política, como Fidel Castro Ruz, en aquel Come si te vas, en el que tanto el presidente de la República como el canciller Jorge Castañeda Gurtz negaron el hecho y dijeron que esa indicación, esa pretendida orden de este pobre politiquete de quinta que es Vicente Fox Quesada, pretendió darle lecciones y pretendió manipular la voluntad de Fidel Castro Ruz cuando le dijo: oye Fidel, así tuteándolo como si fuera su subordinado: Fidel, te quiero pedir que no molestes al presidente Bush, que no vayas a hacer algún comentario que incomode al presidente Bush. Entonces, el, el presidente de la hermana República de Cuba, con un colmillo retorcido que hace surco, le dijo: señor presidente, dándole su lugar, un lugar inmerecido, por cierto. Fidel Castro Ruz: señor presidente, les recuerdo que yo tengo 40 años en la política y yo sé expresar mis ideas de la manera fina en la que no falto al respeto, y yo tengo esa capacidad de decir las cosas a la altura de las circunstancias, y yo no voy a crear el caos en esa reunión a la que se me convoca. Pues sí, Fidel, mira, pues yo te digo que incluso te invito para que te sientes a mi lado en el almuerzo al que nos está invitando el gobernador fulano de tal,
para que disfrutes del almuerzo, porque van a servir lechón, no sé qué, cochinita, no sé qué cosa, dijo Vicente Fox al que invitaba a Fidel Castro a que tuviera el honor, el privilegio de sentarse a su lado y que ya una vez terminando el desayuno se fuera del país. ¿Y a dónde quiere usted que me vaya, señor presidente? ¿A la isla de Cuba?, le preguntó Fidel Castro. Pues a la isla de Cuba o donde tú gustes ir, pero para que te vayas una vez que termine el almuerzo, para que no incomodes a el señor presidente de los Estados Unidos, George Bush. Bueno, pues esa conversación vía telefónica la negaron Vicente Fox y la negó también su bufón, su lacayo, Jorge Castañeda. No fue hasta que una vez que cuestionaron a Fidel Castro sobre esa llamada, dijo Fidel Castro, esa llamada se celebró y yo tengo manera de comprobarla. Y si yo no compruebo esa llamada, con ese contenido, yo renuncio a mis cargos públicos, políticos en la isla de Cuba y me retiro incluso de la política. Entonces le picaron la cresta los, este dueto de cómicos involuntarios que son Vicente Fox y Jorge Castañeda y obligó a Fidel Castro a hacer pública esa llamada. Y no les quedó a otro a, al uno y a otro, a Fox y a Castañeda, que aceptar con la cola entre las patas que efectivamente esa llamada se llevó a cabo. Bueno, pues ya supimos, ya sabemos lo que ocurrió en el periodo de Vicente Fox Quesada. Se celebraron elecciones una vez terminando la gestión de Vicente Fox y se postuló para la candidatura por Acción Nacional Josefina Vázquez Mota, una mujer pues francamente gris, sin los tamaños para hacer una candidatura digna, nunca brilló, nunca figuró, ni siquiera eso. De tal manera que hasta su correligionario Vicente Fox le dio la espalda, pues traidorzuelo como es, y Vicente Fox decidió apoyar a el candidato del PRI, a Enrique Peña Nieto. Y cómo no, pues si son de la misma catadura, si se tapan con la misma cobija, si son igualitos, tanto el PRI como el PAN. Y tan lo son que ahora ya están formando parte de esa triada entre el PRI, el PAN y los despojos de lo que queda del PRD. Bueno, pues Vicente Fox traicionó a su correligionaria Josefina Vázquez Mota y apoyó a Enrique Peña Nieto. Pero en realidad lo que de plano está pues ya siendo la puntilla, hablando en términos taurinos, es la actuación de un vomitivo personaje, permítaseme el término, el calificativo, como Alejandro Moreno Cárdenas, que la verdad es inexplicable cómo es que sus correligionarios no se deslindan públicamente de él. ¿Cómo es que no se apersonan de manera tumultuaria, masiva, en la sede del Partido Revolucionario Institucional en la Ciudad de México y sacan a él sí a patadas de la presidencia de este partido porque está haciendo todo lo necesario para que el PRI pase a mejor vida muy pronto? Yo considero, y perdón que hable en primera persona, pero considero que el PRI ya no tiene salvación. Está, así como lo decimos en el titular del Faro de esta noche, está en un periodo agónico. Está ya a punto de exhalar
su último suspiro. Y de eso tiene mucha culpa, desde luego, todo el historial de los personajes que han depredado este país, pero particularmente este tipejo apodado Alito. La gobernadora del estado de Campeche se ha encargado de exhibir públicamente el desnivel eh, escatológico de este personaje apodado Alito y llamado Alejandro Moreno Cárdenas. Es un insulto para la economía de una gran parte de los habitantes de este país saber que Alejandro Moreno Cárdenas posee una mansión digna de un rey, valuada en más de 180 millones de pesos, que haciendo cuentas de el salario, de todos los salarios que haya, no devengado, que haya recibido Alejandro Moreno Cárdenas en toda su biografía política, todos los cargos públicos que haya ocupado, no le alcanza para ni siquiera el enganche de una mansión que está valuada en 180 millones de pesos. Mucho menos le alcanza para haberla pagado de riguroso contado. Tampoco le alcanza a Alito Moreno sus salarios que haya recibido a lo largo de su biografía política en los cargos públicos que ha ocupado para comprar dos autos Macler eh, valuados en $330,000 cada uno. Tampoco le alcanza que compró al contado. Ahí está el audio filtrado, publicado por la gobernadora de Campeche, en la que Alito Moreno está haciendo esa transacción con el dueño de la agencia que albergaba a estos dos autos en los que decía Alito Moreno, puta, es un juguetote, me cae, no mames. Es un juguetote, dijo. Uno de los autos que compró al contado de $330,000 cada uno. Pero ahí no para la cosa, porque Alito Moreno tiene, bueno, se le conoce la posesión de 23 viviendas, 23 propiedades, un bonche incalculable también de terrenos. Bueno, digo incalculable porque el mismo Alito Moreno, platicando con su contador, le dijo, oye, ¿y cuántos terrenos tengo? No, pues tienes tantos. Puta, tantos. No, y luego este otro terreno que estaba indefinido y el dueño se descuidó y también nos lo chingamos, dijo. Y dice Alito Moreno, no, pues ya valió y externa una palabrota que no me atrevo a repetir aquí. Dijo, no, puta, pues entonces ya nos quedamos también con eso, ya se chingó. No sabe cuántos terrenos tiene Alito Moreno. Ah, es todo un caso, todo un personaje, Alito Moreno. Bueno, el PRI a punto de fenecer. Los aliados de este partido, del PRI, el PRD y el Partido Acción Nacional, el PAN, pues todavía, después de toda esta exhibición de el desnivel de este personaje escatológico, defenestrable, vomitivo, que es Alito Moreno, todavía con eso no se atreven a deslindarse de él. ¿Por qué no se deslindan? Pues porque se identifican con él,
porque invocan a el pragmatismo, léase, haiga sido como haiga sido, como dijo el ínclito Felipe Calderón Hinojosa, y así dicen ellos, sea como sea, tenemos que ganar el poder. No tienen propuesta, no tienen candidato, no lo tienen. Por eso, cuando el comunicador Joaquín López Dóriga, en una reunión con personajes eh, destacados del PRI y del PAN, señaladamente una de ellas, Sonia, no, eh, López Rabadán, Kenia López Rabadán, le dijo, les dijo López Dóriga, como están las cosas, sea quien sea el candidato o la candidata de Morena, va a ganar la presidencia en el 2024. Y lo dijo López Dóriga, que no es precisamente un simpatizante de la Cuarta Transformación, no es precisamente un admirador, un fanático de López Obrador. Sin embargo, pues tiene los pies puestos sobre la tierra y les dijo, ustedes no van a ganar la presidencia, la va a ganar Morena. ¿Por qué? Por las razones que ya expusimos aquí. Lo dejamos ahí a su amable consideración, a su reflexión y ya tendremos sus comentarios a través de sus correos de voz o sus mensajes. Muchas gracias de antemano. Ahora, señoras y señores, vamos a entrar a la entrevista de este día, mejor dicho, de esta noche, de este 7 de septiembre del año 2022. Y déjeme le pongo, por favor, en contexto de quiénes se trata. Hace algunos años, un par de años, yo creo, quizá un poco más, estuvimos en esa ciudad que tanto nos gusta, la Ciudad de México, que es una ciudad muy interesante, cautivadora, una ciudad que me encanta recorrer, sobre todo el centro histórico. Bueno, en uno de esos viajes a la Ciudad de México, estuvimos en un evento precisamente encabezado por López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, ya como presidente de la República. Y una vez que se terminó el evento celebrado en el Zócalo de la Ciudad de México, pues nos regresábamos al hotel donde nos hospedábamos y nos encontramos una manifestación de un grupo de compañeros militantes de Morena. Estaban manifestándose, protestando por el proceder, por la política implementada por el líder nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, y nos llamó la atención porque nosotros también somos críticos de la manera como está manejando el partido Morena, Mario Delgado Carrillo, y nos detuvimos un poco, veníamos nosotros por la avenida Madero, si no mal recuerdo, que está a un ladito de la Torre Latinoamericana, a un lado también de este hermosísimo edificio emblemático de la Ciudad de México, el Palacio de Bellas Artes. Bueno, ahí nos detuvimos un poco a platicar con los manifestantes y allí conocimos a nuestro invitado de esta noche. Se trata de nuestro amigo Daniel Valdespino Pérez. Eh, él es director general de la Alianza Internacional Voces por la Paz y a quien le damos la más cordial bienvenida a este espacio, El Faro. Y luego presentamos o nos hace el favor de presentar también nuestro compañero eh, Daniel Valdespino, a, a Miriam de Jesús Chávez. Así que muchas gracias. Adelante, por favor. Muy buena noche. Gracias por estar aquí en el Faro. Hola, ¿qué tal, Félix? Muy buenas noches. Un saludo a todo tu auditorio y a todos los compañeros de tu equipo. Muchas Pues gracias. efectivamente está con nosotros también la doctora Miriam. Ella, de hecho, es la dirigente del movimiento de Voces por la Paz. Hola, buenas noches, Félix. Hola, buenas Un noches, Miriam. placer estar Bienvenida. aquí Gracias en por tu estar programa. aquí. Adelante. Muchas gracias. Gracias. Eh, Bueno, Daniel, pues platiquemos
lo que nos atañe en esta conversación con el público del Faro. Sí, Platícanos, claro. por favor. Ok, bueno. Eh, bueno, evidentemente hablar de Morena pues implica muchas cosas. Implica un sentido de victoria, evidentemente por los resultados de 2018, y también implica un ejercicio de autocrítica bastante fuerte, que de hecho es parte de lo que estábamos haciendo cuando nos conocimos. Ajá. ¿De qué hablamos? O sea, cuando tenemos que hacer este ejercicio de autocrítica. Hablamos de un país que al día de hoy tiene poco más de la mitad de la población en situación de pobreza, según los marcos que maneja el propio Coneval, por cuestión de ingreso. Hablamos de un México que tiene un coeficiente de Gini de 0.42%. ¿Qué quiere decir esto? Que el 1% de la población tiene el 42% de la riqueza nacional. Hablamos de partidos políticos, Morena, PRD, PRI, PAN, todos, o sea, en realidad todos los partidos que hablan de acabar con la pobreza a nivel nacional, pero no se puede acabar con la pobreza entre los propios militantes de esos partidos. Entonces, hablamos de una situación, de una descomposición general, Sí. y ese es el escenario al que se enfrenta Morena. ¿Por qué? Porque Morena tenía que ser punta de lanza para corregir toda esta serie de cuestiones. ¿Qué escenario se plantea en Morena? Que hay dos Morenas, en realidad hay dos partidos Morena. Ujú. Está el Morena de los fundadores, de la base militante, y está el Morena cupular. Este Morena que por un lado dice no mentir, no robar y no traicionar, pero es lo que hace justamente, o sea, miente porque se protege a base de un discurso de apoyo al presidente. Es decir, hay un discurso en donde se maneja que la militancia y realmente nadie, ni un periodista, ni un empresario, un líder social, nadie puede tener una opinión crítica hacia el ejercicio de Palacio Nacional, y que es una línea que ni siquiera está impulsada por el presidente, sino por la cúpula del partido. Entonces se pone en una situación a la población en donde si apoyas a Andrés Manuel no puedes tener ninguna crítica, porque de inmediato se acusa de que se es conservador, de que se es fifí, y hay una serie de mordazas a este ejercicio crítico. Estamos hablando de un proceso de transformación social, y en un proceso de transformación hacen falta mentes críticas, no hacen falta, bueno, nosotros llamamos robots, que es como nos quieren poner las personas de la cúpula del partido. Ellos quieren robots que nada más digan sí, señor, y vamos. Y todo sea por Andrés Manuel, aunque hayan ejercicios en el partido que de hecho van en contra de los postulados del propio Andrés Manuel. ¿Tú Y por poner consideras? un ejemplo, Sí, perdón. la gran mayoría de candidatos de Morena se buscaron por reelección. Diputados, presidentes municipales, todos los funcionarios que pudieron optaron por la reelección. Y hablamos de una cuarta transformación que está traicionando a la tercera transformación, que es sufragio efectivo, no reelección. El propio presidente lo ha mencionado y ha manejado a Madero como el gran prócer de la democracia, y que por eso justamente él nunca pensaría en una reelección. Entonces no podemos tener una estructura, una cúpula del partido que está traicionando los principios fundamentales del propio presidente. Sí, Damián. Hablamos que la cuarta transformación a nuestro modo de ver tendría que ser sufragio efectivo, no imposición, porque hablamos que aunque se diga que hay un manejo por encuestas para la elección de candidaturas,
La realidad es que hay imposiciones y ese es otro de los problemas a los que se está enfrentando Morena. Si Morena va a ser realmente un partido del pueblo y para el pueblo, estamos hablando que la base militante se tiene que reestructurar. Es decir, no se puede esperar algo de una convención nacional, no se puede esperar que la solución a la descomposición política surja de los propios órganos directivos, porque es algo que no les corresponde. Estamos hablando de una tarea de la base del partido. Y me atrevo a decir que la base política en general, o sea, aunque no sea ni siquiera de Morena, incluso la base política de la oposición tiene que aprender a ser oposición. Y hace rato tú mencionabas a Alito. Hemos conocido gente que, pues evidentemente, incluso en el PRI, como tú lo mencionas, no lo quieren, pero no tienen la forma tampoco de demostrarlo. Todos están atados. No hay una formación política real a nivel nacional. Hablamos de que hay escuelas de cuadros en los diferentes partidos, pero en ningún lado, en ninguna escuela, se está enseñando cómo protegerse en contra de la manipulación política. Y ese es un trabajo que tiene que nacer desde las propias bases. De hecho, esperamos que en unos meses podamos lanzar una publicación relacionada a esto justamente, y que es una tarea fundamental. Si se habla que Morena está impulsando una cuarta transformación, estamos hablando de que la cuarta transformación no puede valerse de los mismos medios que han usado los gobiernos anteriores. Es decir, si la cuarta transformación implica verdaderamente un cambio, tiene que dar formación política, no puede hacer dependiente a la población hacia programas de gobierno. Tiene que enseñar a la misma población a ser independiente. El desarrollo económico lo contemplamos en un sentido donde el primer paso es darle educación financiera a la población, porque entonces sí puedes generar una población económicamente independiente y en ese sentido efectivamente que no dependa de un gobierno, no dependa de un partido, el si la población va a poder mejorar su situación económica. No se trata de dar simplemente un programa de apoyo, se trata de impulsar una formación financiera, que ese es uno de los primeros pasos. ¿Por qué? Porque hablamos que en Morena un gran porcentaje de militantes está en la situación de pobreza. Entonces tenemos que la parte económica sigue siendo un factor para someter a todos los líderes sociales del país, independientemente del partido. Entonces, mientras las condiciones económicas sean un punto para someter a los líderes en opiniones, en críticas, en que necesiten los líderes sociales, obviamente, cómo sustentar sus necesidades económicas, o sea, cómo comer bien, no se va a poder hablar de una verdadera transformación social. Entonces, esa es la tarea fundamental de cualquier partido, de cualquier organización que realmente busque hacer un cambio en la sociedad. Entonces, esa es en ese sentido donde se está impulsando un trabajo en 3 ejes, que es un eje de formación, hablamos de formación política y financiera, un eje de organización. En la actualidad no hay una estructura de partido. ¿A qué nos referimos con esto? Siempre en las campañas lo vemos, hay un equipo de trabajo para el diputado local fulanito, hay un equipo de trabajo de un candidato a la presidencia municipal, hay un equipo de trabajo para un senador y cada candidato tiene su propio equipo. ¿Esto qué significa? Que no hay una estructura de partido. Hay clanes y eso no se ha detenido
en la 4T. Es decir, Daniel, la 4T no ha sí, fomentado ese sentido de unidad de partido. ¿Y por qué no lo ha podido hacer? Porque en Morena, la cúpula, y obviamente aquí identificamos a Mario, que realmente es un ejemplo, porque ni siquiera es él solamente es un referente, pero esa cúpula no ha fomentado ese sentido de unidad, porque para ellos el obradorismo, que hablamos del 2017, era un referente ideológico ser obradorista. La cúpula el día de hoy lo ha desvirtuado y para la cúpula el obradorismo ya no es un referente ideológico, es una herramienta para llegar al poder ¿y únicamente. quiénes forman la Ah, cúpula, Daniel? mira, Félix, la cúpula, digo, el referente obvio, pues es Mario Delgado, Ujú. pero hablamos de La toda cúpula la del partido. camarilla. Ajá. ¿Cómo, perdón? La cúpula del partido, evidentemente, la encabeza Mario Delgado Carrillo, pero ¿a qué otros nombres te Exactamente. refieres con que forman parte de esa cúpula de que estás manifestando? Ok. Bueno, mira, Citlali evidentemente es uno de los personajes. Citlali Hernández, Tuvimos una secretaria general. reunión, exactamente, la secretaria general. Sí, Tuvimos una reunión con Berta Luján, sí. en donde se le hicieron algunas observaciones y de una forma, ¿cómo te podría decir? Pues no grosera, pero al menos sí muy fría. Lo que dijo fue, si no le gusta a la gente, a la militancia, cómo estamos llevando las cosas, se pueden salir del partido. Con esas palabras. Ujú. Entonces hablamos de un ejercicio desde la cúpula del partido, evidentemente despótico hacia las bases. A la cúpula no le interesa el cambio social, le interesa mantenerse en el poder. Y para eso se basan única y exclusivamente en el apoyo de la población hacia Andrés Manuel. Porque si tú les preguntas, o sea, si cualquier persona les pregunta a esos líderes del partido qué es la 4T, no saben responder. Y para nosotros, la 4T es, en primer lugar, un paso firme de dignidad humana, que eso es lo que tendría que representar cualquier transformación social. Es la reivindicación de la dignidad humana. Es obviamente reconocer los propios errores, saber hacer ejercicios de autocrítica y vencer el propio ego, porque obviamente a todos nos gusta pensar que estamos escribiendo la historia, que por estar en la 4T ya estamos libres de pecados. A todo el mundo nos gusta sentirnos de esa forma, Sí. casi como los elegidos por la historia para construir este momento. Pero realmente la tarea, nuestra labor histórica, es superar los métodos de sometimiento social. Y eso es un planteamiento que la cúpula del partido en ningún momento se ha hecho. En Eh, ningún momento se ha planteado revelarle a la población cuáles son los métodos de manipulación política para protegerse realmente y que esas prácticas no se repitan. En eh, ningún momento se planteó ajá. construir una organización de partido realmente unificada en donde se pueda frenar el avance del chapulineo. Y ese es un esfuerzo que se está haciendo actualmente, pero desde la base, y que va avanzando poco a poco, pero Que es es básicamente como, lo que se está peleando, ¿no, Daniel? El que exactamente, se termine con el chapulineo, porque evidentemente una inmensa mayoría de esos chapulines que ha acercado la cúpula del partido son miembros o del PRI o del PAN, en su mayoría, y obviamente miembros de la derecha, que no vienen a trabajar por la izquierda. Esa es una falacia. ¿Estamos de acuerdo con eso? A ver, pero me hace un poco de ruido, Daniel, que manifiestas tú en tu intervención que estás infiriendo que es López Obrador quien obedece a la cúpula, como tú le mencionas, de el partido, que a sus propias políticas como presidente de la República. no,
No, al revés. Es ¿Entendí la mal? cúpula del partido la que está traicionando los principios Ah, básicos ya. del presidente Andrés Manuel. O sea, Ya. la cúpula es la que secuestró la imagen de Andrés Manuel Ya. y la hace suya. La cúpula del partido se pone en una posición donde dice, yo apoyo a Andrés Manuel. Si tú apoyas a Andrés Manuel, apóyame a mí. Y Ah, entonces, si tú apoyas a Andrés Manuel, tienes que respetar la imposición de candidatos. ya. ¿Por qué? Porque si no lo apoyas, eres un traidor. Y que ese es uno de los métodos de manipulación política Claro, que más han afectado a toda la población. claro. Porque o sea, nos están poniendo en una posición de decir, apoyo a Andrés Manuel, entonces tengo que ser incondicional de todos los candidatos de Morena, no importa si es bueno o malo. ¿Por qué? Porque es el partido del presidente. Y eso ha destrozado no solamente la moral de toda la militancia, de los fundadores, sino que ha puesto en evidencia las traiciones de la cúpula del partido al propio Andrés Manuel. Y Hay esa convicción, municipios, ¿cómo, perdóname, perdón? Daniel, esa convicción que desde luego yo comparto con ustedes, de que tiene que darse la pelea de las bases contra la cúpula del partido para que esta política de apoyo, de inclusión de personajes impresentables pare, se detenga. ¿Ha trascendido a las bases, a la militancia de Morena? Y luego le Sí. damos la palabra a la compañera Miriam de Jesús. Ay, perdón, Pero perdón, di No, doctor. no se Usted, preocupe. usted, pero si quieres usted. si quieres, da tu punto de vista de la Sí, pregunta que Ok. planteó Daniel, o si quieres pasamos con Miriam, como ustedes lo deseen. Sí, gracias. Adelante Sí, y y ahorita usted. después. Eh, sí, bueno, mira, Félix, sí ha permeado porque es un malestar general. O sea, no hablamos de un malestar en Ciudad de México, de un malestar en Yucatán, hablamos de un malestar a nivel nacional. Así es. Es una decepción a nivel, en todos los niveles, o sea, desde colonias, te puedo decir, Ajá, hasta nivel federal. O sea, en todos los niveles hay una decepción generalizada y obviamente la pregunta, y que es el reto ahorita, es el principal reto para la militancia, o sea, no para el partido, sino para la militancia de Morena, es 2023 en el Estado de México, en el norte también hay otra campaña, 2024 la federal. La pregunta es, ¿se vota por Morena o se vota por un PRI camuflajeado? Esa es la gran pregunta de la base. ujú, Porque cuando vamos, o sea, si hablamos de que va a ganar Morena, ¿a qué Morena nos referimos? así es, ¿A un Morena popular o al Morena que simplemente es Morena porque ya está afiliado a Morena, pero la estructura como tal es priista, las prácticas son priistas? ¿A qué Morena nos referimos? En ese sentido es donde la base tiene que retomar el control del partido y tiene que poder hablar de manera abierta de cualquier tipo de críticas, claro, obviamente en beneficio de una reconstrucción y de un impulso a una transformación social. Y claro, por eso uno de los primeros pasos, a nuestro modo de ver, es denunciar los métodos de manipulación política, porque ese es el primer freno para ujú, toda la militancia, y no nada más de Morena, sino en general a toda la base política. O sea, ese es el primer punto que se tiene que trabajar, que la militancia, que la base social del país sea consciente de los métodos de manipulación, porque solamente de esa forma va a poder hablar en libertad y poder ser consciente de lo que está pasando, tener una lectura política real de la situación actual. Perdón, doctor. Da a ver, nada más, pregunto, ¿a través de qué medios se da esa denuncia? ¿Cómo se hace esa denuncia? Porque acabas de mencionar en este momento, Daniel, que se denuncia, se queja ante los miembros de la cúpula del partido y la cúpula dice si les gusta bien y si no, váyanse. Entonces, ¿qué Así otras instancias tenemos para hacer llegar esas quejas?
del malestar generalizado, no digo casi generalizado, sino generalizado por estas imposiciones de la cúpula? ¿A qué otra instancia se acude para hacer llegar esas quejas? Ok, la única instancia a la que se puede acudir es a la misma base. Estamos a punto, como te comentaba Félix, de hacer una publicación, es un primer libro que habla justamente de los métodos de manipulación política, del robo de ideas, del robo de trabajo social, cómo se está parasitando a las asociaciones. De hecho, Sí, ponemos algunos ejemplos de candidatos que supieron hacer un robo increíblemente descarado y buscamos hacer llegar ese libro de manera gratuita a la base política. No hablamos en este sentido nada más de la base de Morena. De hecho, nosotros hacemos un comparativo de los estatutos de todos los partidos, donde les decimos, mira, pues no importa de qué partido seas, en estos artículos de los diferentes estatutos, marca que te deberían de cuidar, pero en todos los partidos te roban recursos, te roban lo más valioso que es tu tiempo, ujú, tu trabajo, tu imagen, te roban todo. Entonces, ese es un primer grano de arena que estamos tratando de aportar de este lado, pero obviamente hay miles de formas y es suma de miles de esfuerzos. Solamente de esa forma se va a poder ir avanzando en una liberación política, que nosotros lo planteamos como paz social y paz política. Solamente es acudir de nuevo a la base. No podemos esperar que alguien de la cúpula voltee y haga un ejercicio de conciencia, porque no lo ha hecho y no lo va a así. poder hacer. También para nosotros es ilusorio pedirle al propio Andrés Manuel que tenga una intervención, porque ya no le corresponde. Eso ya no le corresponde, sus tareas ya son otras. Además, él lo Eso le dice, toca a ¿no? la No sé, base. que no se quiere meter en cuestiones del partido, lo dice el propio López Obrador, Sí, ¿verdad? claro, ¿Eh? sí, claro, efectivamente, eso es algo que ya le toca a la misma base. Perdón. Muy bien. Y Miriam es de por Jesús eso que se Chávez. tiene que recuperar a la Perdón. base. Sí, perdóneme, adelante, la interrumpí. Sí. Adelante. Esa parte de la manipulación política es muy importante porque es precisamente la herramienta que se utiliza para seguir generando esta misma política. Si necesitamos transformar la política en México, tenemos que transformar esa parte del conocimiento real. ¿Por qué? Porque a la militancia se le hace creer que tiene esa libertad para elegir, pero si no tienes todo el conocimiento, se te está reduciendo la libertad para elegir. Entonces Claro. no se está aplicando la democracia. Entonces aquí es cuando nosotros decimos, se tiene que llevar al conocimiento de, todo, de cómo se manipula, cómo te utilizan, cómo usan a las asociaciones, al líder social, que el líder social hay que aclarar que es el verdadero político. ¿Por qué él es el verdadero político? Porque es el que tiene el acercamiento con el pueblo, es el que sabe y siente la sensibilidad de la población, conoce la situación real y sobre todo es el que levanta la voz y dice en este momento lo que está pasando en cada una de sus comunidades. Entonces, hay que dignificar a ese líder social y rescatarlo para que realmente se sepa quién está haciendo el trabajo, porque cuando se necesitan los votos, cuando se necesita movilizar, cuando se necesita hacer encuestas, cuando se necesita llevar ejercicios democráticos, es al líder social al que buscan. Pero a la hora de posiciones, a la hora de cargos, a la hora de poner a la gente en la posición que le corresponde, el líder social es al que se le da el peor trabajo. Y no solamente eso, sino se les dan trabajos donde ellos pierden el acercamiento con la población. Otra de las cosas que se roba es también la credibilidad de ese líder social, porque Ujú. el líder social va con toda la pasión, con toda la intención, con toda todo aquello que le mueve para salvar a su localidad, para salvar a su municipio, a acercarse a los políticos para que los ayuden, para que ejerzan lo que es su obligación, pero ellos no lo hacen. Entonces, en este momento, el líder social pierde credibilidad porque ellos al acercarse a estos líderes que no les cumplen,
el que queda directamente mal con la población es el líder social. Entonces decimos, tenemos que volver a dignificar al que realmente está haciendo política y llamar defraudadores a aquellos que solamente vienen, compran el puesto y se quedan con el trabajo del líder social. Entonces, esta parte de conciencia es la que se tiene que despertar en los líderes sociales, con tener el conocimiento y las herramientas para poder llevar un ejercicio real de democracia. Porque si no tenemos la información, si no sabemos cómo nos están manipulando, realmente no tenemos una libertad. Porque si hay que elegir entre dos mentiras, entonces, y no tengo el conocimiento y las herramientas necesarias para esa elección, voy a elegir mal. Claro, Y no va a depender de mi elección, sino de la falta de información. Es aquí donde nosotros decimos, tiene que llegar esa información, y por eso es que el libro que mencionaba el doctor, queremos hacerlo gratuito, para que ellos les llegue, puedan estudiarlo, analizarlo, preguntar e investigar. Que no solamente se queden con lo que nosotros hemos dicho y planteamos en este libro, sino también damos fuentes de dónde se obtuvo la información, de cómo se realiza, para que ellos sigan con ese análisis. Porque claro. tú lo has dicho, ese rato lo mencionabas, ¿no? El hartazgo fue una de las cosas que utilizó Fox. Y ese hartazgo nos ha hecho también tomar otras decisiones, que también en su momento dijeron, bueno, que regrese el PRI, Así es. cuando ya se estaba harto, porque dices, bueno, es que me fue más mal con el PAN que con el PRI. Y es por esa falta de información que se les da y de que no tenemos las herramientas, y que una vez hecho el ejercicio del voto, ya no practicamos en analizar y en criticar y en revisar el ejercicio que se está ejerciendo. Entonces, esa es la parte que se tiene que hacer conciencia y en la que tenemos que empezar a trabajar. La parte que comentaba el doctor, de que nosotros tenemos que mover a las bases, es eso, mostrarles la realidad y los elementos que ellos tienen y que pueden utilizar para que no sigan siendo utilizados ellos mismos como una herramienta. Porque cuando ellos se sientan a negociar el puesto de una diputación, están negociando la situación social, están negociando con nuestras vidas, están negociando con cómo va a estar la situación en seguridad con tu familia, cómo va a estar la situación económica con tus hermanos, con tus padres, con nuestros hijos. Entonces, esa parte es la que tenemos que entender, que tenemos que participar en la parte política, porque lo que está en riesgo es nuestro presente y nuestro futuro. Claro, Y claro. es algo que a veces olvidamos. Muchos creemos, no, pues es que eso le corresponde a la política, eso le corresponde al político, a mí no. Pero no, porque a todos nos atañe, porque todos vamos a pagar las consecuencias de esa falta de cultura política Así al es. no estar ejerciendo lo que tenemos que hacer como revisión del ejercicio. Sí, Entonces, parte de lo que se está llevando ahorita esa conciencia a los líderes sociales, de mostrarles lo que tenemos y decirles que hay maneras de protegerse, hay maneras de que no sean utilizados, y hay manera de que se rescate el partido, que se rescate la lucha social por la que se estuvo y se está con el presidente, y decir, sabes que en verdad podemos hacer que esta cuarta transformación sea real. Pero para eso también tenemos que saber para qué es la cuarta transformación. Porque no podemos estar con ambigüedades, porque para lo que una persona representa no es lo mismo que para otra. Entonces tenemos que tener una definición, que de hecho viene también en el libro, se da una definición de la cuarta transformación. Me gustaría hacértela llegar para que después podamos platicar de ese tema y por favor. decir sobre qué estamos, porque si no se define algo, cada quien va a dar su propio entendimiento. Y es lógico porque no tiene una definición como tal, entonces cada quien va a ser desde su punto de vista de lo que ha vivido y lo que para esa persona puede identificar, que puede ser muy contrario a lo que otra persona desde su ángulo va a ver. Entonces, por eso es que empezamos con las definiciones, para saber de qué estamos hablando y estar en el mismo canal. Si no, Claro. entonces se pierde esa relación. Y eso es lo que ha estado pasando ahorita. Ni siquiera el PAN, el PRI, el PRD y por desgracia nuestro partido Morena sabe realmente qué es lo que debe de seguir.
no sabe cómo hacer objetivos, no tienen propuestas claras. Hay propuestas que a veces se contradicen con el otro candidato cuando son del mismo partido. Ajá. Y es porque, como lo comentaba el doctor, porque son clanes. Cada quien está ahí por su propio interés y no ven el interés y la necesidad del pueblo. No necesitas crear necesidades, las necesidades están ahí. Aprende a escuchar al pueblo. Nuestro presidente dijo, es un partido del pueblo y para el pueblo, pero donde no se ha dejado que el pueblo llegue a puestos porque se les dio una cúpula que vienen migrando del PRI, que vienen migrando del PAN, del PRD, del PT, pero que solamente han saltado donde hay una oportunidad, decimos, es ahí donde el ejercicio se rompe. Claro. Y esos son los parásitos que están succionando el partido, que están agotando todo lo que se trabajó y todo lo que se realizó. Muchos de los compañeros que han invertido de su bolsa, que son los que salen a trabajar, los que buscan y los que hacen todo el trabajo duro, no son considerados. Al contrario, son callados y sometidos. ¿Saben qué? Si no apoyas la imposición, estás en contra del presidente, cuando el presidente lo que está diciendo es completamente opuesto a lo que esa cúpula del partido se está refiriendo. Entonces, ¿a quién nos estamos oponiendo realmente? ¿A los traidores que están dentro del partido? Porque al presidente lo seguimos. Y el presidente, él no ha dicho que quiere una reelección, sin embargo, la cúpula lo hace. Por eso es que tenemos que llegar un paso más allá y llegar no solamente a la no reelección, sino a la no imposición. Sí, Porque que no es lo más podemos importante. permitir que se nos siga imponiendo cuando tenemos una libertad y cuando estamos ejerciendo la democracia. Claro. Eso es parte Doctora, de lo que estamos trabajando con los equipos y de la parte de la formación que se les quiere dar. Se les quiere dar las herramientas para que ellos puedan defenderse y para que tengan la forma de la protección que digo, si está mi hermano en Chihuahua, lo pueda proteger desde aquí de México. Que el que está en Veracruz, a mí me duele lo que le están haciendo. Entonces, tenemos que estar con esa hermandad y esa unidad, porque el mexicano en verdad sabe trabajar en unión y sabe trabajar para el beneficio de los demás. Solamente que a veces no se da a conocer todo el trabajo que hace la base, que hace la militancia. A la militancia es a quien menos se menciona y a quien más se relega, pero es quien hace todo el trabajo duro. Entonces es a quien se tiene que empezar a dar esas herramientas para que ellos vean la forma de cómo ejercer realmente el poder y el derecho que tenemos a la democracia. Sí, doctora Miriam de Jesús Chávez, doctor Daniel Eduardo Valdespino, les pregunto ya para finalizar, habla usted, doctora Miriam, de movilizar las bases. Lo comentamos al principio de la conversación, hay un malestar generalizado por esta política de la cúpula en Morena. ¿Cómo, por qué medios se hace llegar esa concientización de las bases, de las masas, de la militancia, para que realmente rinda frutos este esfuerzo que ustedes están llevando a cabo? ¿Cuál es la mecánica? ¿Qué podemos hacer los militantes del resto de la república para que nos convirtamos en un grupo numeroso, poderoso, consecuentemente poderoso, si nos agremiamos, si nos unimos para contrarrestar y vencer incluso las políticas pues mal hechas de la cúpula? ¿Quién quiere contestar? Ok. Bueno, Félix, mira, ahorita estamos en un esfuerzo, en una convocatoria, en un llamado abierto a la militancia a nivel nacional. Sí. Y nosotros estamos impulsando el trabajo en 3 ejes, que es el de formación, a través de capacitaciones relámpago, cursos, talleres, que no se van a una parte meramente teórica, sino en el día a día. O sea, realmente cómo se puede optimizar un equipo de campaña, cómo se puede armar un buen discurso, propuestas reales para la comunidad y obviamente cómo ponerlas en marcha. Está una parte de organización,
que está diseñada específicamente para proteger a la base. O sea, cómo la misma base puede crear su propia, una organización para protegerse del chapulineo y para que un equipo, como decía la doctora, un equipo pueda impulsar a otro aunque estén en entidades diferentes. Y sobre todo una parte financiera. La militancia, y esto nuevamente, o sea, de cualquier partido, tiene que tener una forma de generación de ingresos. Es decir, tiene que ser autosustentable. No podemos hablar de una liberación política o de una toma del poder, o sea, al interior del partido por parte de las bases, si no se tiene una generación de recursos económicos. Esa es una condición básica para poder hablar de una libertad política, no estar sometidos a una parte por una cuestión financiera. Entonces, hay un programa de trabajo y un planteamiento que opera en esos tres ejes y sobre los que se hace una convocatoria, o sea, es una invitación en donde no se busca, obviamente, repetir patrones impositivos. O sea, se trata de empoderar a cada líder social, respetando, evidentemente, su esfera de actividades y que cada líder, desde su respectiva entidad, pueda ir posicionando la lucha que va encabezando. Porque obviamente cada líder social, o sea de colonia, sea de municipio o ya un líder a nivel estatal, tiene su propia lucha y tiene sus propias demandas para la población. En ese sentido, bueno, no sé si tal vez el espacio, pero podemos dar teléfonos de contacto por si alguien estuviera interesado en tener una plática ya más profunda en este sentido. Sí, Pero es lo que se está impulsando. O sea, es ahorita estamos precisamente en lo un que, esfuerzo nacional. sí, perdón, es precisamente lo que quería yo plantearles. ¿Ustedes están coordinados de alguna manera con Rafael Barajas, con el Fisgón de formación política del partido, o están actuando por otra vía? Mira, no hemos tenido oportunidad de plantear este tema con el Fisgón. Digo, hablamos o sea, de que en los programas de estudio estamos manejando métodos de golpes de estado blando, que Ujú, son métodos que se han usado en la política mexicana ujú, y que no muchos se avientan a hablar de esos temas. ujú. Métodos de manipulación propios de una secta religiosa y cómo se están aplicando en la política actual. Obviamente es para proteger, o sea, cómo los podemos identificar, cómo nos protegemos como bases para no caer en esa, dinámica, ¿no? En ese remolino en el que nos buscan arrastrar todo el tiempo. ¿Cómo identificamos manipulación estadística, manipulación en medios de comunicación, perdón, en redes sociales? O sea que, bueno, de esto ya hay mucha documentación por muchos compañeros de cómo se pueden ir manipulando o de cómo lo hacen en realidad. Y para eso tenemos un temario de formación política. Entonces, en este momento no hemos tenido la oportunidad de hablar con el compañero el astillero, pero pues digo, obviamente no estamos cerrados a ningún tipo de acercamiento, de contactos. Muy bien, pues si les parece, nos ponemos de acuerdo para una próxima oportunidad que platiquemos. Hay un tema muy amplio que podemos platicar aquí, así que pues el tiempo nos come, pero me interesa mucho, si ustedes no tienen inconveniente, que establezcamos comunicación posteriormente y platicar Claro que más sí. de estos temas que siempre son interesantes, enriquecedores, aleccionadores. ¿Les parece? Claro que sí, Félix. Claro Y que sí. bueno, pues muchas gracias por el espacio. A ustedes. Gracias a todo tu auditorio, a todo el equipo de trabajo del Faro. Pues recibe un fuerte abrazo fraternal desde aquí de Ciudad Igualmente. de México Muchas y gracias. pues estamos al orden, querido Félix. Gracias, Muchas Félix. Un gracias. placer platicar contigo. Un placer, igualmente. Muchísimas gracias a los 2 por su gentileza, por darnos su tiempo. Muchas gracias. Que Seguimos estés en muy bien, contacto. Félix. Muchas gracias a Cuídate todos. mucho. Estamos al Gracias, un pendiente. abrazo. Buena noche. Abrazo. Bueno, son los compañeros de
En la Ciudad de México, Miriam de Jesús Chávez y Eduardo Daniel Valdespino de ah, 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 Alianza Internacional Voces por la Paz. Y el REBA, por sus siglas, Resistencia y Regeneración de las Bases. Eso está muy interesante. Resistencia y regeneración de las bases. Bueno, pues muchas gracias a ambos y ahora vamos con el cartón de hoy. Muchas gracias, buena noche. Bueno, vamos ahora a presentarles el cartón, aunque sea así brevemente, el cartón de hoy de El Faro. Tiene que ver con el tema que le tratamos al principio del programa y aquí está. Es, es un cadáver, un muerto, que dice, los muertos que vos matáis gozan de cabal salud. Y es el PRI, que pues ya está en estado de putrefacción. Quisimos aquí mostrar las condiciones en las que nosotros vemos al PRI y mucha gente vemos en esas condiciones al PRI. Sin embargo, se mueve, dice el cartón. Y detrás vemos unas letras que dicen impunidad, la característica principal de este partido político que esperemos ya esté en artículos mortis. Bueno, ahí está. Bueno, pues muchas gracias a todos. Muy buena noche. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana en una emisión más de El Faro. Que descanse.